Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas. En esta segunda, como lo decíamos, vamos a tratar el tema de la disposición de la vacuna contra la COVID. Como antecedente, sabemos de que la COPRECOVID y el Ministerio de Salud Pública ya anunciaron que Guatemala se adhirió al mecanismo COVAX, este mecanismo instituido por dos organizaciones internacionales privadas, tanto la CEPI como la Gavi, y junto a la Organización Mundial de la Salud formaron este mecanismo COVAX, que básicamente busca poner a disposición de todos los países, actualmente son más de 175 países adheridos, vacunas suficientes para poder vacunar hasta el 20% de la población de cada uno de los países involucrados. Entiéndase, hasta el 20%. Hay algunos países que han pedido para menos, pero la norma general es para el 20% de la población. Noticias últimas, ustedes lo saben, ya 2 vacunas terminaron su fase de ensayo, están ya solicitando su autorización y hoy en el Reino Unido, en un procedimiento express, le dieron visto bueno para la distribución y ya uso a la vacuna de Pfizer-BioNTech. ¿Cuándo estará en Guatemala? Eso es lo que hablaremos, y para ello tenemos al doctor Juan Manuel Luna, neumólogo, a quien le damos la bienvenida y también el agradecimiento, porque en los momentos más difíciles que vivió Guatemala siempre nos atendió y nos ayudó a comprender qué estaba pasando, y con sus sugerencias, pues bueno, contribuyó a que atendiéramos el tema de la pandemia. Y también al licenciado Rodolfo Mendoza Yaquian, analista de Diestra. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Carmina, buenas noches, Mariano. Buenas noches a ambos. Bien, inicio con el doctor Juan Manuel Luna. Algunos dicen que estamos en medio de una segunda ola. Hay indicios o estadísticas que indican o señalan que esa meseta por la que pasamos durante varias semanas está empezando a romperse y muestran tendencias hacia el alza. Incluso la ocupación en hospitales públicos y privados está creciendo con personas con la enfermedad de la COVID. Hasta donde es de su conocimiento, doctor Luna, ¿cómo está la situación? Mariano, mire, claramente nosotros no estamos todavía en una segunda ola, porque después podríamos hablar de lo que es la definición de una primera, de una segunda ola. Pero sí es cierto que nosotros tuvimos el pico máximo a finales de julio, y tuvimos una caída de esta curva en agosto, en septiembre, en octubre esta curva se aplanó, y en noviembre empezamos a subir, de tal manera que sí es cierto que hay un aumento de casos, hay nuevos brotes, y esto es pues específicamente desde que se abrió la economía, pero sobre todo desde que se abrió la vida social, porque estamos viendo que el 50% por lo menos de los nuevos casos vienen del ámbito social. Entonces, lo que sí nos preocupa es que este aumento de casos en las últimas 3 semanas de noviembre repercuta efectivamente en una segunda ola que podría ser en los peores momentos para Guatemala, entre el 20 y el 30 de diciembre. Gracias, doctor Luna. Licenciado Mendoza, bienvenido. Hablemos de las vacunas porque ya empezamos a ver una nueva fase. El Reino Unido y Rusia, ambos están por empezar a vacunar a sus poblaciones. El Reino Unido con alrededor de 20 millones por los 40 millones de vacunas. Recordemos que son 2 dosis y pues Rusia no tenemos esa información. Por favor, sus comentarios. Bueno, estamos viendo últimamente una gran cantidad de anuncios sobre el desarrollo e implementación de las vacunas. Como bien mencionas, el Reino Unido anunció recientemente de que va a empezar a aplicarla ya a partir de la próxima semana. 40 millones de dosis esperan este año, 20 millones de personas con la vacuna de Pfizer. Putin anunció que Rusia también ya va a empezar a aplicarla masivamente. Anunciaron 2 millones de dosis para este año y probablemente más para el siguiente. Lo que debemos esperar ahora es una seguidilla de anuncios de vacunas y tanto de resultados de la fase 3 como de solicitud de uso de emergencia, la autorización y la implementación. Hay ahorita
13 proyectos de vacuna en fase 3 y todos van a estar dando anuncios de sus resultados de aquí a enero. Todos van a estar pidiendo el uso de emergencia. La gran mayoría de ellos ya tiene contratos de reproducción o de producción en masa de esta vacuna y por lo tanto, en el momento que esté la autorización, vamos a estar viendo un gran número de vacunas siendo aplicadas en varios países del mundo. Licenciado Mendoza, y no sé si es el doctor Luna el adecuado para que nos ayuden a explicarle a nuestra audiencia cómo funciona el mecanismo COVAX. Yo ya lo anticipé, que es la alianza entre CEPI, Gavi y la OMS, pero ¿cómo funcionará? ¿Qué pagos ya se han hecho? ¿Qué queda pendiente? ¿Y qué condiciones tiene que cumplir Guatemala para recibir esas dosis? Y sobre todo, un tema que no se nos puede olvidar, cómo asegurar el pago de la contribución que tenemos que hacer. Se las presento a ambos, no sé quién nos puede ayudar a entender el mecanismo COVAX. Bueno, para comenzar, vamos a repasar lo que ya anunciaron, es que Guatemala ya es parte de este mecanismo y ya adquirió alrededor de 6.7 millones de dosis, lo que significa que pues es una vacuna que se aplica por 2 dosis. Estamos hablando de 3.3 millones de personas en Guatemala que van a poder recibir esta vacuna. Se espera que va a estar viniendo a Guatemala entre finales de marzo o el mes de abril, esas primeras dosis. Lo que es importante entender es que para cuando venga esas primeras dosis a Guatemala, probablemente en el mundo ya habrán unas 200 millones de personas vacunadas, o más, si no es que más. Quiere decir que ya va a tener un uso muy amplio la vacuna del COVID antes de que llegue al país. La ministra anunció que ya se había hecho un primer pago de esto, un anticipo de alrededor de, que son 10 millones de dólares, pendientes de alrededor de 60 millones de dólares, que no alcanzan según el presupuesto de la nación. Quedaron 400 millones de quetzales, se va a requerir todavía unos 70 millones más de quetzales, parece ser solo para pagar las vacunas de COVAX, pero recordemos, esto es el 20% de la población. Significa que Guatemala, para poder vacunar al 70%, que es el aproximado que se requiere para hacer una inmunidad colectiva, todavía necesitamos ampliar mucho más el presupuesto, readecuarlo para poder adquirir el resto de vacunas a través de otros mecanismos. COVAX es uno de ellos, liderado por OMS, como bien decías, en alianza con Gavi, para tratar de ayudar a los países a poder recibir la vacuna en iguales condiciones y evitar que los países con mayor dinero, mayor capacidad, se aglomeraran sobre la vacuna, pero va a faltar adquirir vacunas por otros medios y ahí donde va a hacer falta probablemente más recursos asignados de parte del presupuesto. Doctor Luna, yo tengo otra pregunta, pero si quiere, antes de que se la haga, por favor responda lo que le había preguntado Mariana. Bueno, el licenciado Mendoza explicó muy bien la parte administrativa, digamos, de COVAX, y que en resumen es un mecanismo para asegurar que los países de escasos recursos a nivel mundial no se queden sin ninguna cantidad de dosis de vacuna, pero él lo dijo claramente, esto nos está asegurando solo más o menos un 20%, lo cual es bueno, pero nosotros necesitamos la famosa inmunidad colectiva. Eso es lo que nos va a permitir de verdad regresar a una normalidad. Y para esto necesitamos mínimo que esté vacunado el 60% de la población. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hay algunos países, incluso del área, Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, que han hecho un acuerdo directo, por ejemplo, con AstraZeneca. República Dominicana aseguró 10 millones de dosis. El Salvador, con la cantidad de población que tiene, aseguró 2 millones de dosis. Y Guatemala no está en estas negociaciones directas, que no tiene por qué salirse de COVAX, puede estar en COVAX y además hacer negociaciones directas en este caso con la empresa de AstraZeneca. Entonces nosotros hemos tocado la puerta del COPRECOVID y del ministerio para pedirles que también activen este mecanismo, porque es otra forma de asegurarnos pues un buen número de dosis. Gracias, doctor. Yo lo que le quería preguntar es, hoy se anunció el ministro de Salud mexicano que ellos firmaron un convenio con Pfizer para fabricar la vacuna de Pfizer en México. Eso es una gran oportunidad para Guatemala si pudiese negociar en esa área. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Sí, es correcto. Y también lo va a hacer Argentina y también lo va a hacer Brasil, que digamos que están relativamente cerca de Guatemala, por lo menos más cerca que Europa.
El problema es que independientemente de dónde se fabrique, si esas dosis están comprometidas por algún mecanismo o por compra directa, puede ser que la hagan aquí en la vecindad en México, pero si están comprometidas, puede ser que no nos llegue ninguna de esas dosis. Entonces no es necesariamente, en principio es una buena noticia, se va a fabricar cerca, el transporte no debería ser tan complicado, pero tenemos que asegurar la compra, ¿verdad? Eso es lo importante. Doctor Luna, hasta donde es de su conocimiento, ¿cuál es el argumento que se ha dado para que no exista una negociación directa, ya sea con Pfizer, con AstraZeneca? Y aquí sí quiero llamar la atención, ¿no? Porque recordar que la de AstraZeneca va a requerir una logística y sobre todo cuartos fríos que no tenemos todavía con las calidades para soportar o para resguardar en cuarto frío esa vacuna en particular, que es la gran diferencia con la de Pfizer BioNTech, que no requiere esos cuartos fríos tan especializados para garantizar la cadena de frío y su distribución. ¿Por qué razón no lo estamos haciendo, doctor? Bueno, solo para recordarles y aclarar, la que tiene más problema de transporte y almacenamiento es la de Pfizer. Que es Ok, la que gracias por la temperatura aclaración. muy baja, entre menos 60 y menos 80 grados. La respuesta que nosotros hemos recibido de las autoridades son dos, y tal vez el licenciado Mendoza nos aclara aquí, porque en algún momento nos dijeron que la ley de compras y contrataciones no permite el pago anticipado de un servicio. Es decir, no podemos ahorita pagar, no sé, 40 millones de dólares por algo que no estamos recibiendo, sino que lo vamos a recibir en marzo. Esa fue una de las respuestas. Y la otra es que no hay suficiente dinero y que necesitan un aumento en el presupuesto del Ministerio de Salud para comprarlas. Pero yo aquí me pregunto, ¿y el dinero de los préstamos por la pandemia que no se han ejecutado no se puede usar para esto? Sí, licenciado Mendoza, pues sí sería muy bueno escuchar esta aclaración porque es terrible si eso es así. Y adicionalmente yo quisiera que también nos comentara qué posibilidad hay de que grupos privados, hospitales, laboratorios, inclusive empresas pudieran adquirir esta vacuna para vacunar a sus empleados, a toda la gente que quisiera adquirirla de forma privada y no de manera con el Estado, porque en Guatemala desgraciadamente el Estado es ineficiente y el sector privado se mueve muy bien en este tipo de cosas. Bien, yo para aclarar tal vez algunos puntos que se han mencionado aquí en la conversación, lo que yo tengo de conocimiento de parte del doctor Asturias es que ya comenzaron ellos el acercamiento con AstraZeneca, que es la misma vacuna de Oxford para nuestros televidentes. Es la misma vacuna y Guatemala ya ha comenzado las negociaciones y probablemente se anunciará en unas semanas el acuerdo que Guatemala logre con AstraZeneca. Como bien dice el doctor Luna, otros países de la región ya adquirieron vacunas directamente. El Salvador adquirió 2 millones de dosis directamente, al parecer. Entonces, bueno, sí llama la atención porque vamos detrás de otros países, pero lo que tengo entendido es que ya se está haciendo ese contacto. Por lo menos esa es la información que se tiene hasta ahora. Sobre el anticipo, bueno, ya hubo un anticipo para el servicio de COVAX, así que creo que se pudiera utilizar un mismo mecanismo para cualquier otra vacuna. Y respecto a los fondos, es cierto, al parecer no tenemos los fondos asignados suficientes, pero la vacuna debería ser prioridad. La única manera, y lo repito, la única manera que vayamos a regresar a una normalidad pre-COVID es habiendo logrado la vacunación del 60 al 70% de la población. No hay otra manera. Entonces, esa debería ser una prioridad si queremos llegar a activar nuestra economía plenamente y regresar a nuestras actividades sociales. Guatemala, como bien dijimos, hasta ahorita solo tiene acuerdos para el 20% de la población. Si quisiéramos ver mucho más adelantado a Guatemala en esto, los países del primer mundo, solo para poner un ejemplo, Reino Unido tiene 6 veces más de su población ya en acuerdos de vacunas. Canadá tiene 5 veces más, Estados Unidos también. Los países del primer mundo no están adquiriendo la cantidad de dosis únicamente para su población, sino mucho más. Cualquier, saben la importancia que esto es, y yo esperaría que las autoridades le pongan la misma urgencia a la adquisición de la vacuna para nuestro país.
En el caso de lo que llamaba la atención el doctor Luna, pues precisamente para eso existe en la ley de contrataciones los casos de excepción. Esa excusa de que no se pueden dar adelantos me parece que no tiene cabida, sino solo muestra incapacidad de administrar una situación de emergencia. Hay, pues, entendemos, alrededor de 375 millones de quetzales pendientes para cubrir la cuota de COVAX y aparte tendría que sumarse lo que se requiere para toda la cadena de frío y mantener las cualidades para la eficacia de la vacuna, que eso es de algo que poco se habla. Y ahí, doctor Luna, ¿cuál es la diferencia entre la eficacia de la vacuna y la efectividad de la vacuna? Porque muchos están discutiendo al respecto, pero entendemos que para efectos médicos lo primero que hay que verificar es la eficacia de la vacuna que se va o de las vacunas que se vayan a utilizar. Es correcto, Mariano. Básicamente es lo mismo, pero el término correcto que se usa es eficacia. Es decir, si yo vacuno a 100 personas, ¿a cuántas de ellas voy a proteger que no se contagien de COVID? Y la mayoría están entre 90, 94, 95%, lo cual alguien podría pensar, bueno, todavía hay muchos que no. Al contrario, es una vacuna, cualquiera de estas 3 vacunas que están en la punta de la carrera son de muchísima eficacia, mucho más, una eficacia mucho mayor que muchas otras vacunas como la de la influenza, que tiene apenas un 60% de eficacia. De cada 10 personas que vacunamos con influenza solo protegemos a 6. Así que si de cada 10 protegemos a 9 o a 9,5, es muy buena. Entonces, esto es lo importante, la eficacia. Por supuesto, sí va a la par la seguridad. Una cosa es que sea eficaz y que los proteja, pero que también sea segura y no tenga efectos secundarios importantes. Y estas 3 han demostrado ya con una cantidad grande de 30,000, 40,000, 50,000 voluntarios que no tienen efectos secundarios importantes. Gracias, doctor Luna. Y en esto sí me permito citar a la Real Academia de la Lengua Española, quienes con la Fundación BBVA, que ahora está con la RAE, sí recomendaron usar la palabra eficacia en vez de efectividad, ya que en español son sinónimos ambos, pero la están recomendando porque yo creo que es una consulta válida para las personas. Y quisiera repetir mi pregunta, licenciado Mendoza. ¿Hay forma de que el sector privado, hospitales, empresas y demás, porque para una empresa es más fácil vacunar a sus empleados, de que estén con el riesgo de la pandemia si no van a haber suficientes dosis? ¿Hay alguna forma de que estos grupos puedan unirse y apoyar al gobierno para comprar estas dosis y que hayan 2 grupos de vacunación más lo que el gobierno va a vacunar, que asumimos a la población de forma gratuita? Sí, de seguro va a haber, Carmina, no actualmente, todavía un mecanismo ya establecido, pero de seguro va a pasar con la vacuna como pasó con las pruebas de COVID. Y es que hospitales y laboratorios privados los empezaron a importar porque era más fácil en lo privado poderlos aplicar, no únicamente depender del sistema público estatal. Pero actualmente todas las iniciativas y mecanismos que hay alrededor del mundo son estatales, o sea que ese pareciera ser el primer esfuerzo que se va a hacer y probablemente se abra después en la parte privada. Lo que está habiendo mucho es la alianza público-privada para que la adquisición estatal sea después distribuida a través de farmacias o de hospitales privados. Por ejemplo, en Estados Unidos, los Walgreens, que son las farmacias de allá, van a estar siendo donde se aplique la vacuna. Esa es una alianza que se ha usado en varios países y que Guatemala pues, seguramente lo puede explorar. Aún no nos han dicho cómo va a ser en el país. Entendemos que se está reuniendo una comisión al respecto, pero no tenemos todavía mayor información sobre eso, así que tenemos que estar todavía atentos. Pero regresando a tu pregunta, Carmina, de seguro que sí se va a poder. Y yo creo que aquí lo principal es que hay mucha gente que va a confiar la vacuna únicamente si su médico de cabecera, su médico de confianza, le dice que ya la aprobó y que no hay ningún problema. No importa cuántas noticias o cuánto podamos hacer, hay gente que solo va a confiar a su médico personal, así que seguramente eso lo vamos a ver en algún momento del próximo año. Doctor Luna, antes de plantearle una consulta muy concreta, pues entendemos que ya hay una fundación que ha venido trabajando durante Fundación Guatemalteca, que ha trabajado y ha dotado, apoyado complementariamente
al sector público y que ya está en los planes muy concretos para garantizar la logística y la forma de entrega adicional y complementaria al esfuerzo que, según entiendo, tiene que garantizar 875 millones de quetzales en el presupuesto 2021 específicamente para atender esta necesidad. Pero mi consulta a usted es, en otros países ha habido amplios debates sobre a quienes inicialmente se les va a poner la vacuna. Aquí esa es una discusión a boca callada. Solo algunos sectores o algunas comisiones probablemente la están teniendo, pero no se debate. Usted como médico especialista, ¿a qué grupos sugeriría que inicialmente se les pusiera la vacuna? Mire, Mariano, no deberíamos inventar el agua tibia. Esto está de toda la vida, en todas las pandemias hay una cadena cronológica en que se ponen estas vacunas. Yo revisé el plan de Estados Unidos, revisé el plan de la Unión Europea y revisé hoy el plan del Reino Unido. Y son muy parecidos, varían muy poquitito entre el grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero como dice usted, ojalá se debata y se discuta con gente que sabe y que no resulten ser vacunados primero las personas que tienen un cuello o que tienen algún contacto. Básicamente los primeros que se vacunan son el personal sanitario y la fuerza pública, es decir, policías, bomberos, gente de las ambulancias, todo el personal de los hospitales, incluyendo la gente de mantenimiento, de limpieza, porque estamos ahí en contacto pues directo con los enfermos, y además necesitamos estar sanos para poder seguir atendiendo a la población. Casi inmediatamente o casi al mismo tiempo se vacunan las personas mayores de 65 años, algunos países dirán 60, otros dirán 70, pero bueno, las personas mayores que tengan una enfermedad, una comorbilidad que sabemos es de riesgo para COVID. Después estas mismas personas de esta edad que no tengan enfermedades, que no tengan comorbilidades, y después se puede ir pensando en ir disminuyendo en grupos de años, de 10 o de 20, para vacunar finalmente a los más jóvenes. En algunos países hay controversia, pero los más jóvenes son los que más trabajan y los que mantienen la economía. Sí, pero la verdad son los que en general, si se llegaran a infectar, tienen menos posibilidad. No quiere decir que no, pero tienen menos posibilidad de tener una enfermedad grave. Entonces, básicamente deberíamos seguir los mismos lineamientos del resto del mundo que incluso se han usado en otras pandemias. No deberíamos cambiar demasiado eso más. Licenciado Mendoza, estoy de acuerdo, precisamente había leído ya lo que el doctor Luna está aclarando, que primero las personas que tienen más riesgo son las que deben de ser vacunadas. Sin embargo, salió en las noticias recientemente una noticia que la Asociación de Aerolíneas Internacionales, Aeropuertos y demás querían exigir que para que las personas viajaran estuvieran vacunadas, y en estos grupos de viajeros no necesariamente hay personas en riesgo. Eso asumo porque es que los países no quieren que ingresen, una vez estén vacunando a su gente, a su población, personas con la COVID. Pero ¿cómo se va a poder manejar esto si no hay dosis suficientes en un inicio? Lo que salió es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que es la IATA, dijo que estaba trabajando en desarrollar una aplicación, estaba en la última fase del Travel Pass de la IATA. Lo que busca en un inicio es incluir información del testeo. Actualmente ahorita las personas lo llevan de una manera manual. Esto sería digitalizable para que esté colocado ahí cuando fue hecha la prueba a alguien y si salió positivo o negativo, y así ayudar a controlar tanto a los gobiernos como a los sistemas de migración y a las líneas aéreas quién puede viajar o no de una manera más fácil, y eso después se transformaría con información de las vacunas. Por lo que tengo entendido, eso es algo que se va a estar aplicando en el primer trimestre del año, y es prácticamente un pasaporte digital, llamémoslo así, en la cual va a estar ya corroborada la información de aquellos que se han vacunado. Y eso veremos qué sucede. Nos queda solo un minuto. Le pido al doctor Luna 30 segundos con alguna recomendación muy puntual de qué nos tenemos que preocupar ahorita, y lo mismo al licenciado Mendoza, 30 segundos por favor, cada uno.
claro, rápidamente vienen épocas de convivios, vienen épocas de juntas familiares y de verdad son muy peligrosas. Yo lo que les pido es que lo hagan lo menos posible, que lo hagan en lugares abiertos, en jardines, en terrazas, y de verdad no llevando o no visitando a personas que son de alto riesgo, porque si no toda la familia va a terminar con problemas. Gracias, doctor. Rodolfo Mendoza. Sumándome a la recomendación del doctor, estamos en la posición de no tener una segunda ola antes de fin de año. Por favor, mantengamos todos los cuidados posibles para no tener ese repunte ni más restricciones antes de final de año. Y cerrando con esto, es que la vacuna va a tener pruebas en millones de personas, así que probablemente cuando venga a Guatemala va a ser algo ya bastante probado y de confianza. Así que esperemos noticias para nuestro país. Bien, a ambos buenas noches, les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias, buenas noches. Carmina, terminamos otra noche más. Terminamos otra noche más. Ojalá el gobierno de verdad apoye en la adquisición de estas vacunas que son tan importantes Sí, para y lo primero es garantizar esos 800, 900 millones de quetzales en el presupuesto de 2021. Vamos a estar muy pendientes y también a esa fundación guatemalteca que ya está trabajando, que le demos también nuestro apoyo para que continúe complementando el esfuerzo público. Bueno, con esto terminamos esta noche. Los invitamos a que continúen con Canal Antigua. A mí me verán el próximo domingo en vivo junto a Cristian Castillo y con Carmina regresaremos con ustedes el próximo lunes. Muchas gracias, buenas noches, buen descanso.